Bienvenidos a la asignatura de matemáticas. Hoy vamos a trabajar en el bloque 1 de la unidad didáctica, el cual se denomina álgebra y funciones. El objetivo de la clase de hoy es aprender sobre el mínimo común múltiplo, la aplicación en la vida diaria y la realización de sus procesos. Como ya lo dije en el objetivo, el tema de hoy es el mínimo común múltiplo. Antes de comenzar con la explicación de la clase, vamos a reflexionar. Si alguna vez hemos utilizado la multiplicación en la vida diaria, seguramente sí. Por ejemplo, al realizar una compra y queremos saber cuánto podemos comprar con una determinada cantidad, sabiendo ya el precio del producto. También reflexionemos si sabemos cuál es el significado de la palabra común. Si pensamos, cuando tenemos dos objetos o dos hechos, podemos relacionar en qué estos se parecen. Ese es el sinónimo de la palabra común, parecido. Es decir, que se tenga similitud entre dos objetos o dos hechos. Ya, vamos a recordar cómo se obtienen los múltiplos de un número. Los múltiplos de un número se obtienen al multiplicar una cantidad por otro número. Por ejemplo, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y así sucesivamente. ¿Ustedes qué creen? ¿Una cantidad o un número tiene múltiplos infinitos, sí o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los números son infinitos, lo cual quiere decir que vamos a multiplicar infinitamente y seguir obteniendo múltiplos de un número. ¿Ustedes creen que dos cantidades van a tener como mínimo un múltiplo en común? Pues la respuesta es sí. Por más que al inicio de una multiplicación, por ejemplo, entre el 1 y el 7 no encontremos un múltiplo en común, pero si seguimos multiplicando y multiplicando, vamos a encontrar una cantidad, la cual va a ser el mínimo común múltiplo y es en la cual ambos tienen en común que al multiplicar por un número llega a esa cantidad. Como tema del día de hoy de clase, tenemos el mínimo con un múltiplo. Tenemos los múltiplos de un número. Los múltiplos de un número son las cantidades de veces que se obtienen al multiplicarlos con un número natural. Por ejemplo, múltiplos de 4. Buscamos en la tabla números que sean múltiplos de 4. Por ejemplo, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8 y 4 por 3 es 12. Entonces, hemos buscado en la tabla de multiplicar que 4, 8 y 12 son múltiplos para 4. Decimos que el mínimo común múltiplo es la cifra más pequeña que satisface la condición de ser múltiplo de todos los elementos de un conjunto de números. Es decir, el mínimo común múltiplo es el monto más bajo que cumple con ser múltiplo de dos o más números. El mínimo común múltiplo se utiliza para determinar el número de veces que puede coincidir acciones o objetos utilizando los múltiplos de un número para así poder determinarlos. Por ejemplo, si en una tienda de abarrotes tiene como norma realizar descuentos en sus productos cada 5 días y revisar su inventario cada 2 días, nos hacemos la pregunta, ¿cada cuántos días coincidirán estos eventos en la tienda durante un mes? Como se muestra aquí en la tabla, ambos eventos deberán coincidir en el número de días que sean múltiplos de 5 y 6. El mínimo común múltiplo también se lo define como el número natural más pequeño que debe ser múltiplo de la cantidad propuesta y distinto a cero. Por lo tanto, es necesario descomponerlo en factores primos para obtener una cifra de producto de la multiplicación de factores comunes y no comunes con elevación a la mayor potencia. Es decir, debemos de tener mucho cuidado al momento de sacar el mínimo común múltiplo. Para calcular el mínimo común múltiplo existen dos métodos, y estos dos métodos los va a explicar mi compañero Stanley. Continuando con la explicación del mínimo común múltiplo,
Debemos mencionar que existen dos maneras para descomponerlo. La primera es el múltiplo común, que consiste en encontrar el múltiplo común entre dos o más números a la vez. Por ejemplo, tenemos la siguiente tabla donde vamos a encontrar los múltiplos de 4 y 8. Los múltiplos de 4 son 4, 8, 16, 24, 32 y 40. Los múltiplos de 8 son 8, 16, 24, 32, 40 y 48. Lo siguiente que debemos realizar es marcar los números que se repiten en ambas casillas, como ya lo muestra el ejemplo, que es el 8, el 16, el 24, el 32 y el 40. Y el siguiente paso para determinar el mínimo común múltiplo es identificar la cantidad más pequeña, que en este caso sería el número 8. Y ese sería nuestro mínimo común múltiplo por el método del múltiplo común. Ahora, para entenderlo de una mejor manera, pasaremos al siguiente ejercicio, que se trata de buscar el múltiplo de 7 y 6. Como Como ya lo mostramos en el anterior ejercicio, tendríamos que realizar una tabla. Descomponemos por sus múltiplos, que serían el múltiplo de 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 48. El múltiplo de 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Ahora marcamos los números que se repiten y que sea la menor cantidad. En este caso el 42. Y ese sería nuestro mínimo común múltiplo. Ahora pasamos al siguiente método, que es el método por descomposición de factores primos. Para calcular el mínimo común múltiplo por el método de descomposición de factores primos, lo primero que se debe hacer es crear una tabla que divida las cantidades que se van a descomponer con sus factores primos, para luego multiplicar los factores primos utilizados para obtener el mínimo común múltiplo, como lo mostramos en el siguiente ejemplo. Pero para entenderlo, realizaremos el siguiente ejercicio, que consiste en encontrar el mínimo común múltiplo del 12 y el 15. Para ello hemos creado la siguiente tabla, que divide las cantidades con sus factores primos. Ahora el 12 y el 15 tendríamos que dividirlo para nuestro primer factor, que sería el 2. 2 dividido para 12 es igual a 6. 15 dividido para 2 no se puede, bajamos la cantidad. Ahora seguimos con la siguiente casilla. Vemos que el 6 es divisible aún para 2. Entonces lo dividimos, viene a dar 3. 15 no es posible, lo bajamos. Seguimos con la siguiente cantidad, que sería el factor primo número 3, ya que 3 dividido para 3 es igual a 1 y 3 dividido para 15 es igual a 5. Nos damos cuenta que solo nos queda un factor por descomponer, que sería el 5. Y tendríamos que buscar su siguiente factor primo, que sería el 5, que es divisible para sí mismo, y nos quedaría 1. Ahora, una vez ya obtenido los factores primos, de las siguientes cantidades, lo que debemos hacer es multiplicarlo. Por ello debemos multiplicar el 2 por 2, por 3 y por 5. Y nos daría la siguiente cantidad, que es el 60. Y ese sería nuestro mínimo común múltiplo. A continuación, les mostrará a mi compañera los siguientes ejercicios. Les explicaré y a su vez les mostraré el proceso para resolver el mínimo común múltiplo, pero en este caso utilizando materiales didácticos que se pueden encontrar en casa. Los materiales son cartulinas de diferentes colores, un marcador, una cinta y una pizarra. Luego de la explicación de los materiales, procedemos a medir la cartulina, que las medidas van a ser de 10 por 10 centímetros, que se las procede a cortar de 1, de 2, de 3, 5 y 7. Este proceso solo va a ser en todos los colores de la cartulina. Además, ya tenemos que tener listo lo que es el cordón, el marcador y la pizarra. Luego ya tener nuestro material didáctico listo, pero en este caso vamos a poner la cinta de esta forma, como de L invertida, para poder dividir de un número a otro. Este ejercicio se lo va a resolver 2, 5, 6. Este 2 va a ser representado por 2 cuadritos. El 5 va a ser representado por 5 cuadros y por ende 6 va a ser representado por 6 cuadritos. Ya, ahora se procede a realizar el ejercicio. Vamos a coger de lo que hicimos de la cartulina 2 cuadritos. Y ahora se le va a preguntar, ¿2 es divisible para 2? Sí, porque 2 dividido para 2 es a 1, o sea, número entero es el resultado. Entonces se procede a coger un cuadrito y ese es el resultado del primer número. Ahora, el 5. El 5 se lo va a representar, como dije, en 5 cuadros. Ahora se le va a hacer la pregunta de 5
dividido para 2, no. ¿Por qué? Porque si le vamos a dividir los 5 cuadritos de manera par, de que quede exacto el número, que quede un número entero, se tendría que coger 2 cuadros y dividir un cuadro, cortar un cuadro para que le dar de manera exacta el resultado. Entonces, esa no sería la lógica, pues no. Se necesita de que el resultado salga el número entero. Por lo tanto, el 5 no es divisible para 2. No saldría un número entero. Entonces, se bajaría los 5 cuadros o se pondría los 5 para que represente de que el 5 no es divisible para 2. Ahora, el 6. El 6 divisible se lo representa, como lo dije anteriormente, en 6 cuadros. Ahora, el 6 es divisible para 2, sí, porque 6 dividido para 2 es a 3. O sea, 6 es un número par. Por lo tanto, se bajaría a 3 cuadritos. Y ese es el resultado. El resultado de aquí sería del número 2. Ahora, como vemos aquí, el 1, 5, 3. Ahora, preguntemos, 3, 2. 2, ¿sigue siendo divisible para 1? No. ¿Sigue siendo divisible para 5? No. 3, ¿sigue siendo divisible para 2? No, porque no saldría número entero como resultado. Ahora, ponemos el número 3, por eso son los cortes de 3 cuadros seguidos, no como el 1, no como el 5, no como esto, sino de manera para que se pueda representar el número calado. Entonces, 3, preguntamos, 3. Es divisible para 1, ya no. Este de aquí ya no, porque se supone que ese ya terminó, ya se redujo en su mínima expresión el número 2. Entonces este de aquí, por ende, solo se lo baja. Ahora acá, el número 5. 5, ¿es divisible para 3? No, porque es un número impar. Entonces, ¿qué significa? Se baja los números 5 o se procede a poner más papelitos como tengo aquí cortado, ¿no? Ahora, preguntamos, 3, ¿es divisible para 3? Claro que sí, porque se saldría el número 1. Entonces 3 dividido para 3 es a 1. Listo. Ahora, asimismo, procedemos a preguntar de que si 4 es divisible para 5, no. Este de aquí, por ende, ya se lo baja. Ahora, preguntamos, 5 es divisible para 5. Sí, 5 dividido para 5 es a 1. Por lo tanto, los resultados que salieron números enteros de manera, se redujo los números, 1, 1, 1 sería el resultado. Por ende, ahora tenemos de que estos números de aquí multiplicaron. Luego del resultado de que hicimos en el proceso para sacar el mínimo común múltiplo, sería 2, 3, 5. Ese es el resultado. Luego procedemos a pasar todo el proceso que hicimos aquí en la pizarra a la pizarra, pues, ¿no? Y ahora sería 2, 3, 5, ¿verdad? Ahora, estos resultados de aquí se lo multiplica. Ahora, 2 por 3 sería 6. Y ahora quedaría este número de aquí. 6 por 5, el resultado sería 30. Entonces, el mínimo común múltiplo de 2, 5 y 6 sería 30. Y este sería el resultado de nuestro primer ejercicio. Para poder practicar y tener una buena retentiva y un buen aprendizaje. Por ejemplo, como el deber que vamos a mandar. Del primer ejercicio sería un 7, 8 y 3. Ya. El otro ejercicio es un 16, un 4 y un 7. Eso sería de sacar el mínimo común múltiplo de estos tres números y el mínimo común múltiplo de estos tres números.